Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leonardo Granados Corzo, de la Facultad de Derecho en la Universidad Autónoma de Querétaro. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre la informática jurídica documentaria. La informática jurídica documentaria es el área más antigua de la informática. Su objetivo es crear un corpus jurídico relativo a las fuentes del derecho. Con esto se logró mejorar el uso de los bancos de datos jurídicos. El rendimiento de estos bancos de datos es en función a la exactitud y extensión de los datos contenidos y los criterios de búsqueda. Dada la naturaleza y a lo cambiante que es el derecho, es de suma importancia que estas bases de datos se mantengan en continua actualización, ya que como sabemos, continuamente hay criterios nuevos, se abroga y se derogan disposiciones anteriores. Entonces es muy importante tener todos estos temas bien actualizados. Dada la naturaleza y lo cambiante que es el derecho, es de suma importancia, como ya mencionábamos, que los datos se mantengan actualizados. En cuanto a esto, los sistemas batch fueron los primeros sistemas que permitían realizar filtros en las búsquedas de bancos de datos. Esto mediante la búsqueda de palabras específicas. El uso de operadores preposicionales fue vital para poder realizar las búsquedas específicas en estos sistemas batch. Por ejemplo, cuando se consultaba una palabra o conjunto de palabras, se muestran todos los resultados que contienen esa palabra en específico o palabras. De igual modo, puede haber exclusiones en la búsqueda, agregando la palabra no, entre paréntesis. Entonces, de este modo, por ejemplo, si buscamos las palabras contrato compraventa, se nos van a arrojar todos los resultados que contengan las palabras contrato compraventa. Si adicionalmente a contrato compraventa nosotros agregamos hipoteca y entre paréntesis no, de todos los resultados que nos habían arrojado las palabras contrato compraventa, nos va a excluir los resultados que contengan, además de eso, la palabra hipoteca. Así se hace un filtrado más específico en las búsquedas. Tenemos dos principales características en este sistema, que es la entrada de documentos y la búsqueda de documentos significativos. Como entrada de documentos son todas aquellas leyes, reglamentos, jurisprudencias, doctrina, acuerdos, todo aquello que se ingresa en el corpus jurídico para que posteriormente será consultado. Se realiza de forma codificada, de manera de que la máquina lo pueda comprender de manera sencilla. El volumen del documento va a depender de la capacidad del sistema. Entonces, la codificación será elemental si la información se ingresa carácter por carácter, es decir, palabra por palabra, número por número, letra por letra, signo por signo, o va a ser compleja si el texto previamente fue condensado a modo de que solo contenga sus elementos característicos, que esto es palabra, el conjunto ya como palabra o expresión, los identificadores, y ya con esto cada uno de estos elementos característicos corresponderán a un número de código. Las búsquedas se efectúan a través ya como búsqueda de elementos significativos, estas se efectúan a través de codificaciones de palabras deseadas. Se introduce la combinación deseada en la computadora y esta comparará toda la base documentaria. La computadora señalará una concurrencia importante cada vez que la comparación de los códigos pueda combinarse. En las búsquedas se vuelve más efectiva si se usan los operadores booleanos y, o y salvo. Esto es lo que comentábamos anteriormente. Se ingresa la palabra deseada a buscar, la palabra que se está buscando las coincidencias. Posteriormente, la computadora revisa la base de datos y nos arroja la cantidad de documentos, la cantidad de resultados que contienen esa palabra en específico. Regularmente la primera cantidad que arroja es muy alta. Entonces lo que se hace es, como mencionan aquí, los operadores booleanos para hacer más específica esa búsqueda, tomando el y o y el salvo, que eso, igual como mencionábamos anteriormente, nos ayuda a ser más específicos en nuestra búsqueda y que no nos arroje tantos resultados. Todos los sistemas de búsqueda brindan a los usuarios el número de documentos ligados a cada pregunta. De este modo, hay forma de restringir los campos y obtener una información más precisa.
Todas las búsquedas igualmente generan ruido. Con ruido nos referimos al exceso de información pertinente en una consulta. Cuando uno ingresa una palabra o una frase, regularmente surgen resultados que no son tan relativos a los intereses que estamos persiguiendo, a la búsqueda que estamos realizando. Ese es el llamado ruido. Del modo contrario, pero igualmente, toda búsqueda produce silencio. El silencio es la información útil que por alguna u otra razón no nos arrojan en nuestra búsqueda inicial. Toda esa información que no se nos muestra es lo que se le llama como silencio. Las palabras que integran los documentos jurídicos no pueden ser consideradas unidades fundamentales con un sentido cada una. Esto genera diferentes dificultades inherentes al estilo jurídico. Para dar solución a estas complicaciones, hay dos métodos de almacenamiento de datos documentarios. Uno es el método de texto integral o full text, en el cual se introducen los textos tal y como son. La computadora los analiza integralmente. Es muy tedioso porque al introducirse enteramente el espacio de memoria que ocupan es muy grande. Disminuye el silencio, pero a la vez genera mucho ruido. Otro método es el método de indización o el keyword, que implica el análisis previo del documento para extraer y concretar las características fundamentales. El problema con esto es que se vuelve muy costoso, ya que se requiere a personal capacitado que hagan el análisis de todos estos textos, pero en beneficio reduce significativamente el ruido. Por otro lado, tenemos también los abstracts, que es un resumen sintético que todos los documentos contienen. Actualmente puede ser legislativo o jurisprudencial. Hablando de los problemas que pueden llegarse a generar en las consultas, tenemos entre algo, estos son solamente algunos, no son limitativos, las sinonimias. La sinonimia es el empleo de diferentes palabras para referirse a una misma idea. Por ejemplo, tenemos al trabajador, al empleado, al subordinado o al obrero. Todas estas palabras reflejan una misma idea. El problema aquí es que si uno busca la palabra trabajador, cualquier resultado que contenga la palabra empleado, subordinado u obrero no va a aparecer. Igualmente, si ingresamos la palabra empleado, los contenidos de trabajador, subordinado u obrero no nos aparecerán. Aquí es donde podemos opinarlo o incluir, perdón, el uso de los sistemas, los operadores booleanos que mencionamos anteriormente. Podemos poner trabajador o empleado, o subordinado, o obrero. Y de este modo nos arroja resultados de todas las palabras. Otro de los problemas gramaticales son las polisemias u homografías. Cuando la palabra tiene dos o más sentidos, esto representa un problema. En este caso tomamos como ejemplo la palabra autor, que puede ser el creador de un acto jurídico, puede ser el autor de una obra literaria o artística que genera derechos de autor y propiedad intelectual, o puede ser el delincuente en términos de intelectual o materialmente quien comete la acción. Entonces igual aquí tenemos el mismo, tendríamos que revisar cada resultado que nos arrojen de la palabra autor, en qué sentido se está usando la palabra autor. Otro problema son las analogías, que son dos o más palabras que provienen de diferente raíz, pero se refieren a la misma, a una cosa similar. Por ejemplo, tenemos la mora y el retardo, o el plazo y el término. Como antonimias, entendemos las palabras que tienen un significado opuesto, como constitucional o inconstitucional. Esto puede llegar a generar problemas, ya que en ocasiones el antónimo no es necesariamente la palabra opuesta, sino la negación de la palabra inicial. Por ejemplo, tenemos el constitucional y lo que es no constitucional. Entonces aquí nos amplía la búsqueda, hay que ser un poco más, aunar un poco más en la búsqueda y combinar con distintas palabras para que nos den los resultados que deseamos. O igualmente usar los operadores booleanos del o. Otro problema son las formas sintácticas, que es la manera en que una misma idea se puede expresar a través de diversas relaciones sintagmáticas.
Aquí, por ejemplo, tenemos la creación de una empresa, que una empresa se creó, una empresa será creada, una empresa creada, una empresa se creará, por lo que el resultado no relaciona todas las variantes de la palabra. Otro problema que surge es el orden de los términos. El orden de los términos puede cambiar el sentido de la búsqueda y arrojarnos distintos resultados. Por ejemplo, de aquí tenemos acción de enriquecimiento ilegítimo, legítima acción de enriquecimiento o el ilegítimo enriquecimiento en la acción. ¿Qué soluciones podemos tener ante estos problemas? Una es el léxico. Tenemos que organizar todas las palabras de contenido informativo almacenadas en una computadora por nociones y subnociones para poder resolver los problemas de la sinonimia y ayudarnos a resolver las de la homografía o la polisemia. Hay otro método que es el tesaurus. El tesaurus surge de las nociones del léxico y la especificidad marcada del lenguaje jurídico, convirtiéndose en inoperante todo sistema documentario. Las soluciones que provee el Thesaurus es convertir el corpus en léxico jerarquizado. Cada interrogación, el Thesaurus orienta la exploración a fin de disminuir los problemas de ruido y silencio. Como diccionario analógico, nos permite reconocer situaciones y expresiones jurídicas en las que se toman en cuenta la sintaxis gramatical y se buscan antónimos y se reagrupan sinónimos. Como diccionario analítico, nos excluye las nociones afines no necesarias o incidentales, disminuyendo las figuras polisémicas y las sinónimas. Incluso también nos ayuda como un índice para una mayor y mejor identificación de los contenidos. Actualmente los principales sistemas que operan en Europa es el LexisNexis de la Corte de Italia, el IDG igualmente italiano, el CELEX en Bruselas, el PRODACEN en Brasil, el CEROC, que es la Federación General de Abogados y Notarios de Bélgica, y es el más antiguo en Europa. Por su parte, en México tenemos la UNAM Iure, que es del Instituto de Investigaciones Jurídicas, la LIUS, que es el de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores tienen su propio sistema, el Orden Jurídico Nacional de la SEGOV igualmente, y el Lexis México o Belex. Estos son por mencionar algunos de los que existen actualmente. Por parte de este tema, igual cerramos el bloque. Muchas gracias por su atención.